Entonces, si alguien te pregunta, doctor Mateus, ¿las enfermedades tienen origen emocional? ¿Tú qué dices? Tienen un proceso y una causa emocional, una causa, un sentido emocional. Tú te pegaste en este dedo, entonces yo te puedo decir, tienes una situación con tu papi. Y yo recuerdo que el psiquiatra le dijo a mis padres, es que el niño se asusta con la sombra. Entonces yo llegué a la casa y prendía el bombillo y yo veía la sombra aquí. Ay, Yo decía, y entonces lo que estoy viendo allá, ¿qué es? Sí, Ya no es sombra, se puede hacer. sabe que, digamos, una persona presenta un problema financiero y quizás eso puede tener una raíz de su relación con papá o relación... Casi siempre tiene relación con los papás, casi siempre no, siempre tiene relación con los papás. Cuando Entonces nosotros venimos a encarnar, estamos acá, nosotros elegimos eso que vamos a aprender en esta vida. O sea, somos nosotros los que elegimos. así No es es nadie que más, puede porque- venir una persona que no sabe que tiene una enfermedad, viene a una consulta y tú en la carta ves que esa enfermedad la puede padecer. Sí, hay procesos que vienen de vidas pasadas. Tenemos tres tipos de memorias. Son memorias de esta vida, todo eso. Espectacular. O sea, desde los 14 años tú sabes hacer hipnosis. Sí, Wow. aprendimos. Aprendiste. Bueno, vamos a darle la bienvenida en este podcast. Aquí nos encontramos con Natalia Bonilla, el doctor Mateus y Lina Rodríguez. En esta ocasión queremos entrevistar al doctor Mateus, que tiene diferentes especialidades y yo creo que en esta entrevista lo vamos a ver. Él es profesional en medicina, es decir, él es médico, pero tiene diferentes especialidades en medicinas alternativas y durante esta entrevista vamos a conocer todas esas especialidades. Así que, doctor, bienvenido a este podcast. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente la invitación. Vamos a empezar esta entrevista contándoles cómo llegamos al doctor Mateus. Nata nos va a contar cómo surgió esa conexión. Yo conocí al doctor por medio de mi familia, toda la familia ha venido siempre con consulta al doctor. Yo quedé encantada desde que era muy chiquita, no entendía muy bien, pero ya a medida que fui creciendo ya uno es más consciente y uno ya interpreta y une más cosas. Y gracias al doctor he entendido muchas cosas, he unido muchos puntos que me han ayudado no solamente con mi salud, sino también a ser una mejor persona. En tus palabras, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy un ser que desde pequeño siempre me llamó la atención la medicina y siempre me llamó la atención pensar en prestar un servicio a la humanidad. No a personas, sino a la humanidad. Desde pequeño, a los 16 años, resultamos involucrados en una filosofía que me llevaron a la fuerza. A Dios gracias. Allá conocí la astrología, allá conocí otras concepciones de la vida, del esfuerzo, del ser responsable. Y bueno, a partir de ahí empezó todo. Quiero contarles que a los 14 años le vuelvo a agradecer a estos padres que tuve. Fue un regalo infinito de la vida, fue un regalo de Dios que me hayan permitido escogerlos a ellos y que ellos me hayan recibido para venir a esta vida. Porque, por ejemplo, a los 14 años yo estaba en cuarto de bachillerato y mi padre nos llevó a unas charlas de parapsicología. Y ahí aprendimos parapsicología, grafología, fisionomía, aprendimos a hipnotizar, aprendimos a hacer regresiones, porque lo aprendimos con un profesor de España que era lo máximo en esa época, que se llamaba Fassman. Sí. Entonces él nos enseñó todo eso. O sea, desde los 14 años tú sabes hacer hipnosis. Sí, Wow. aprendimos. Aprendiste. Que ha servido mucho en la carrera, todo esto ha Claro. ayudado mucho en la carrera porque yo todos los días hago unos ejercicios a las 3:30, 4 de la mañana que me levanto, unos ejercicios de entrar en frecuencias alfa, teta, delta, meditación, todo eso. Entonces todos los días hago un ejercicio, vengo haciendo unos ejercicios que aprendimos desde los 14 años. ¿Qué era? Ok. Aprender a relajarse, aprender a notar la diferencia en el cuerpo de la tensión y de la relajación. Y es lo primero, el primer ejercicio que hago en la mañana es ese. Es tensionarse, respirar adecuadamente. De esto es muy importante la respiración. Sí. Pero tensionar y relajarse. Ya llega un instante que uno se recuesta y empieza a Y sentir el entras en cuerpo esas ondas. relajado. Es que siempre me despierto tipo 3, 3:15, 3:30. Debe ser también porque quedó en la memoria que cuando uno estaba en la facultad yo no dormía, en el hospital no dormía más sino una hora. Siempre fue así. Porque no podía entender cómo uno se iba a dormir y los demás compañeros iban a dormir, los pacientes quedaban ahí. Se quedó eso en la memoria, no es un hábito. Okay. Lo que sucede es que a las 3, 3:30 el prana está más caído. Levantarse uno a esa hora a hacer meditación es una bendición. Porque yo sí he escuchado que en la madrugada a esa hora es
Sí, como la recomendación. Sí, porque en Paraná está más denso en el ambiente donde uno esté. En el país donde uno esté, siempre a las 3, 3 y media, la gente hasta ahora se estará levantando para irse a trabajar. Entonces hay menos densidad. Y la otra cosa es que, pues yo personalmente no soy amigo de dormir 8 horas. Por una sencilla razón, por muchas razones. Una es que no entiendo uno cómo puede dormir 8 horas y si yo estoy en esta vivencia del ser, me quedan 16 horas. Entonces me siento... Para vivir. Para vivir. Entonces me siento y medito 1 hora. Y entonces las otras 15 horas que hago en la vida. Y llamamos el proceso de la meditación, sentarse, tener la mente quieta, todo eso está bien. Pero las otras 15 horas, ¿qué hago? Claro. Entonces uno utiliza esas horas de la mañana para hacer la meditación, para hacerse planteamientos, para hacerse ejercicios de limpieza, pero no de limpieza solamente de ducha, sino de limpieza emocional, de limpieza psicológica, de limpieza energética. O sea, eso lo tuviste desde antes que tú empezaras tu carrera en medicina. Sí. Aprendí la psicología, la parapsicología, donde aprendimos a leer la firma. Pero pues, ¿por qué es la pregunta? Es más o menos desde esa época que estábamos involucrados en esto. Okay. Pues puedo decirles que yo desde pequeño sufría de unos miedos aterradores. Yo sufría de ansiedad y miedo porque yo decía, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Cerrar los ojos y me voy a morir, ¿qué es de mí? Entonces yo tenía que abrir los ojos y tocar algo o despertar a alguien para saber que estaba vivo. A las 4 o 5 yo veía imágenes, veía personas, oía ruidos, veía sombras que pasaban, personas que pasaban. O sea, tenías como esa sensibilidad. Esa sensibilidad. No, yo creo que ese don lo tenemos todos. Eso no se trata de dones, sino son la propia vida. Pero, pues, para mí no era gracioso. No era claro, gracioso. tenías miedo porque eras muy pequeño. Sí. Y ver a no sé, personas ahí. No, eso era terrorífico, era miedo. Eso era un miedo terrorífico. Y con el tiempo lo empezaste a manejar. Sí, cuando comprendí que me llevaron al psiquiatra, al Hospital San Juan de Dios, que en ese tiempo era un potrero, era San Juan de Dios y el resto no habían casas. No habían esos barrios que hay ahora. Y yo recuerdo que el psiquiatra le dijo a mis padres, es que el niño se asusta con la sombra. Entonces yo llegué a la casa y prendía el bombillo y yo veía la sombra aquí. Yo decía, y entonces lo que estoy viendo allá, ¿qué es? Sí. Ya no es sombra. Fue muy difícil porque era ir al campo y oír y ver cosas y ver como decían los abuelos, ver las ánimas allá pasando por la montaña con luces y uno aquí toteado de susto. No, y en ese entonces me imagino que era, no le pongo cuidado, ya no es nada. ¿O qué te decían? No, afortunadamente tuve unos padres que ellos fueron del campo y entonces conocían de eso. Recuerdo que una vez yo vi venir una serpiente, se me subió la pierna una de las tantas veces y entonces yo agarré a gritar y entonces mi padre me paró y me dijo, tranquilo mijo, yo le voy a ayudar. Cuando sienta eso, yo le voy a dar un par de correazos, pero no le voy a pegar a usted. Yo ni siquiera a usted. Yo no te voy a pegar a ti. Le voy a pegar a ese espíritu para que no vuelva a poseerte, no vuelva a hacerte daño. Nunca sucedió, afortunadamente. Sí. La coherencia ya sí se puede hacer. No, pero muy chévere que tus papás también te hayan como entendido y creído, porque muchas veces pasa. Y yo he escuchado que los niños empiezan a decir, ay, no es exagerado, eso no te asustes, sí, es la oscuridad, es un invento, mucha gente dice los amigos imaginarios, los niños. Claro, lo que pasa es que ellos eran del campo, pero eran muy abiertos. Súper. Entonces, y vivieron muchas cosas de esas. Entonces, por eso fue una ayuda muy maravillosa, fue extraordinaria la ayuda de sus padres. Pues, en resumen, tú desde chiquito has tenido esta conexión, primero con la meditación, con ese tema de hipnosis. También has visto muchas cosas, pero es muy loco que tú quisieras estudiar medicina. La medicina pues es muy teórica, ¿no? Es muy de comprobar las cosas. Entonces, es interesante que tengas esas dos percepciones. Y la idea pues es conocer un poquito más de eso. Pues la idea era que la medicina sirviera para algo, porque claro. Pues yo en esa época no cuestionaba la medicina, porque no tenía mucho conocimiento, pero sí quería estudiar medicina porque era una forma de ayudarle a los demás. La medicina yo creo que es lo máximo. Es espectacular, me encanta. Sí. Entonces tú estudiaste medicina, hiciste tu profesión, ¿y qué más empezó a aparecer ahí? Bueno, ahí empezaron a aparecer muchas cosas. En la carrera conocí al maestro de la medicina con la que estamos más centrados, que se llama balance polar electromagnético. Y pues él nos enfocó en muchas otras cosas más desde la medicina, desde la bioenergía, y apareció la terapia neural. Terminé yendo a Alemania, terminamos yendo a Ecuador y terminamos aprendiendo en la terapia neural con dos profesores maestros, los discípulos de los creadores de la terapia neural, Franz Hofer y Peter Dosch. Hice terapia con ellos aquí en Colombia, hice con Julio César Payán de la Roche, que falleció ya hace 2 o 3 años, pero el maestro. Hemos hecho homeopatía, nos ha correspondido aprender, pero por esfuerzo propio. Además sí también tuvimos una bendición con los papás. Cuando yo estaba en la carrera, nosotros hacíamos brigada de salud.
En esa época uno podía en 10º, 8º semestre atender pacientes. Pero en esa época sí, todos lo saben, todos los que investigan ahora y todos los que, a todos yo creo que nos pasó. Entonces nosotros hacíamos, ya había aprendido homeopatía y acupuntura y quiropraxis. Entonces la quiropraxis la aprendí con unos profesores yogi, ahí empecé a aprender porque pues Hare Krishna. Y Sí. pues estuve metido en ese cuento un rato. Aprendí la acupuntura, empecé a aprender la acupuntura porque haciendo artes marciales yo hice Shaolin Sukempo, que es el arte del puño, en Kung Fu. Entonces eso ahí en cinta naranja, en cinta amarilla y naranja, a uno le obligaban a aprender acupuntura. Será requisito. Ah, Era un requisito. Sí, cuando uno llegaba, allá no era cinturón, sino cinta. Cinta blanca, cinta amarilla, cinta naranja. Así íbamos subiendo: cinta azul, cinta violeta, cinta roja, cinta negra. Y yo llegué hasta la cinta naranja porque ya después uno no alcanza con el tiempo. Y ahí aprendí, ahí nos obligaron, nos enseñaron por regla del Kung Fu a aprender acupuntura. Wow, doctor, y con todos esos conocimientos que vemos que tienes, cuéntanos un poquito cómo es una sesión contigo. A ver, es muy sencillo. Yo recibo al paciente, siempre tengo en la cabeza que cuando uno llega a una consulta o yo voy a consulta, debo ser claro que tengo una situación emocional de base. Ok, sí. Que tiene un componente energético, pero es una situación emocional. Fisiológicamente es una situación emocional de base, siempre, siempre. Yo les contaba tal vez, o hace un rato, que cuando yo estaba en segundo semestre de la carrera, tuve un profesor de psicología, vamos a no nombrar su apellido porque ya falleció además, es hablar de los ausentes. El caso es que nos preguntó al semestre que qué pensamos de la psicología. De que, ¿qué pensamos si la psicología, las enfermedades podían ser psicosomáticas? Me preguntó, ya yo estaba atrás y me preguntó, y entonces yo le dije, ¿cómo te llamas? Le dije, Alirio. ¿Cómo es tu apellido? Mateos. Bueno, Mateos, ¿qué piensas de lo que he preguntado? Yo le dije que todas las enfermedades eran psicosomáticas. Siempre he creído eso. Ok, sí. Él me tiró un tizazo al final del semestre, le dije que me ha parecido no coherente, Sí. porque si él preguntaba, no espere que todo el mundo tenga razón o que todo el mundo esté de acuerdo con él. Y bueno, se pidió disculpas, pero ahora no pienso así. Ahora estoy seguro que todas las enfermedades son psicosomáticas. O sea, si alguien te pregunta, doctor Mateus, ¿las enfermedades tienen origen emocional? ¿Tú qué dices? Tienen un proceso y una causa emocional, una causa, un sentido emocional. Tú te pegaste en este dedo, entonces yo te puedo decir, tienes una situación con tu papi. Las rodillas, entonces podemos decir que las rodillas es el caminar, es hacia el futuro, es el andar y es el sostén de la vida. Entonces podemos pensar que es una articulación, entonces que me estoy siendo reacio, rancio, rechazo, ir hacia adelante, o sea, aceptar cambios. Pero también me está indicando que cuando uno va a pedir perdón, casi siempre se arrodilla. Sí, Es un acto de doblegarse ante los demás y ante la divinidad. O sea, llámese Dios, llámese Krishna, Atman, Shiva, como quieran llamarlo, Alá, uno siempre se doblega. Entonces, cuando a uno le duelen las rodillas, uno se quiere doblegar. Ok, o sea, si tú tienes algún síntoma, tú podrías decir la situación que está viviendo esa persona o cómo es esa persona. O que ha vivido o que de dónde viene la situación. Pero la raíz. Claro, Sí, la idea es buscar la raíz, al menos en este momento de la vida o en esta vida. Hay procesos que vienen de vidas pasadas. Tenemos 3 tipos de memorias. Son memorias de esta vida, Espectacular. que son lo que yo hago, lo que yo ejecuto y me hago responsable de aquello En esta vida. en esta vida. Lo que he aprendido y cómo me defiendo, cómo agredo, cómo someto, cómo quiero manipular, cómo quiero responder. Esto es la memoria de esta vida. Hay una memoria que es la memoria ancestral, que es la que se viene por la línea de los padres. Entonces llámese a padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Se dice que más o menos son 4 generaciones las que sostienen estas memorias. Pueden ser hasta 10 generaciones, pero con 4 tenemos suficiente. Son muy importantes, son terriblemente importantes, lo marcan a uno para esta vida. Y contigo podemos descubrir esas memorias. Sí, claro, siempre vamos a trabajar eso. Yo siempre voy a trabajar eso con los pacientes, hacemos ejercicios, hablamos de eso. Solamente hablando, a veces las personas sueltan. Claro. Algunas personas necesitan ejercicios, el ejercicio del amor, del propio amor, el ejercicio del karma, ejercicios de limpiar memorias pasadas, sin tener que nombrar que es constelaciones, porque no hago constelaciones, pero con todo este proceso se puede hacer. ¿Sabe que, digamos, una persona presenta un problema financiero y quizás eso puede tener una raíz de su relación con papá o relación... Casi siempre tiene relación con los papás, casi siempre no, siempre tiene relación con los papás. A los papás les achacamos que tienen relación con nosotros los hombres, la relación del manejo económico. También tiene mucha relación la vivencia con las mamás. Juntos tienen que ver con el manejo económico, algunos tienen que ver con
con la situación pélvica y otros tienen que ver con la situación renal, por ejemplo. Digamos, yo sí he escuchado que todo lo que pasa al lado izquierdo es la mamá y el derecho es el papá. Por lo general es casi una regla, ¿no? Por el lado izquierdo es el lado femenino y por el lado derecho es el lado masculino. Porque es que el lado masculino no necesariamente es el papá, puede ser el hermano, el tío, el primo, el sobrino, el profesor, el abuelo, el conductor, el celador, todos ellos. Sí, presenta en el cuerpo como un dolor. Siempre presenta como un dolor, un impedimento, una picada, un corrientazo, una parestesia, una fractura, una herida, una pérdida de un miembro. Todo lo que represente material, fisiológicamente y químicamente, tiene un componente emocional. Y la tercera memoria es la memoria de vidas pasadas. Es ese costalito que todos traemos desde allá, que no nos acordamos, que necesitamos de algunas prácticas, cualquiera que sean, meditación, regresiones, hipnosis, seguramente constelaciones, podemos encontrar memorias de vidas pasadas. La invitación es que si podemos hacer meditación, yo les digo a los pacientes que tienen 70 años o 50 años, el que tiene 50 años le digo, si hacemos meditación, nos evitamos 50 años de psicoterapia. Okay. ¿Sí? Porque la meditación nos pone en el presente. Y al ponernos en el presente, no juzgamos, empezamos a evitar el juego mental, de calificar de todo esto que hacemos siempre, de sufrir y cargarle el sufrimiento al otro, y que el otro no tiene nada que ver con el paseo, pero se mismo se lo carga. Entonces, estando en el presente a través de la meditación, estamos solucionando todos los problemas. Okay. Digamos que hay personas que no saben que los problemas que tienen actualmente pueden venir de vidas pasadas. O sea, si nosotros somos conscientes de esas vidas pasadas, podemos solucionar muchas cosas. Claro, las vidas pasadas no se solucionan. Okay. Lo que se soluciona es la emoción, el sentimiento que se quedó allá, que es el que uno carga para todas las vidas. Esa emoción, ese sentimiento es el que uno carga, arrastra en las vidas. El evento ya sucedió, el evento ya no tiene nada que ver, es la emoción. Y con esa emoción genera una impronta en el cuerpo de esta vida o de la otra vida. Una impronta que puede venir 7 vidas atrás y hasta ahora se viene a expresar. Que puede venir 12 vidas atrás y hasta ahora se viene a expresar. Sí. Entonces es el momento de solucionarlo. Y al momento de solucionarlo, lo que se soluciona es la emoción. Es la forma como uno se identifica con la vida. Y todo esto lo podemos descubrir con una consulta contigo. Podemos trabajarlo y verlo, claro, se puede ver, se puede trabajar sobre eso y seguramente se van a hacer muchas cosas y mucho avance. Las personas se ven que han cambiado, por ejemplo. Sí. Las personas cuando toman esta decisión cambian. No necesariamente tiene que ser por este camino. Puede ser por constelaciones, puede ser por una regresión, puede ser por una hipnosis. También trabajamos en todo esto. Pero pues este ha sido un camino que ha sido muy lindo porque lo comprime todo en una sola situación, que uno lo ve a través de la carta astral. ¿Cómo es el trabajo? Con el diálogo. Con el diálogo uno bota palabritas o bota estados emocionales que el paciente se mueve. Con el diálogo y con la emoción, el paciente se mueve. Ahora, cuando está en la camilla, también con los ejercicios que se hacen ahí. Pero nosotros, el paciente cuando se acuesta, nos ha dado la autoridad para trabajar en su salud. Entonces nosotros también podemos trabajar todas las alteraciones que se encuentran en el cerebro. Sí. Yo alguna vez trabajé porque pues no conocí Hammer, trabajamos con una información de Hammer y entonces en Medellín atendía pacientes y tenía una paciente que era radióloga, entonces me permitía que buscáramos las lesiones a través de una resonancia en cerebro o cómo se fijaba la emoción en determinadas áreas del cerebro. Sí. Eso se ha hecho, ya lo hizo Hammer mucho tiempo, pero pues yo tuve la oportunidad de estudiarlo y verlo en los pacientes, en algunos pacientes en Medellín, que era donde teníamos esa posibilidad, con esta paciente radióloga. Entonces, esto se puede solucionar, pero el que lo soluciona siempre es el paciente. Cuando el paciente está acostado, nos ha dado el permiso, nosotros revisamos en las áreas del cerebro donde debemos trabajar para esa edad, para esa época, para esa situación. Entonces ahí encontramos, de pronto a algunos pacientes uno les dice, ¿qué pasó cuando tenía 7 años? Es porque encontramos una lesión de los 7 años. Sí. Y entonces trabajamos sobre esa área, pero porque el paciente lo autoriza. Él no tiene que decirnos, trabájeme esto, ¿no? Lo que pasa es que el paciente viene a la consulta, le abre uno las puertas para uno ayudar. Digamos, ahí tengo una pregunta y es que, bueno, ya que estamos hablando del tema de vidas pasadas, cuando nosotros venimos a encarnar, estamos acá, nosotros elegimos eso que vamos a aprender en esta vida. O sea, somos nosotros los que elegimos, no es nadie más, porque cuando uno desencarna,
Vamos a hacer un ejercicio chiquitico, mira. Uno desencarna y ahí es conciencia pura. Ahí está uno la conciencia divina de Dios, más las emociones. El costal son las emociones, pero uno es conciencia. Uno es conciencia con ese costal de emociones que vienen de vidas pasadas. Cuando uno, por ejemplo, desencarnó y uno dice, uy, yo fui grosero, fui irrespetuoso, tenía 7 años y respeté a mi papá. Uno ve todo eso y se encuentra que a los 12 años regañó a un amigo, le pegó al otro, y llega la persona se muere a los 70 años y a los 70 años, 2 días antes de morir, dice, pega el grito. Y a los 5 minutos pide perdón, antes de morirse 5 minutos pide perdón, no sé para qué. Entonces, el desencarnado ve y dice, no puede ser, tuve todas las oportunidades. Claro. ¿Por qué no las aproveché? Escojo nacer. ¿Cómo voy a escoger nacer? Voy a llegar a un hogar donde me estén regañando, gritando, reprochando, reclamando para aprender de lo que hice, ¿qué se siente? Claro. Pero es para aprender, no es un castigo. No es un castigo. Sí. Es solamente para aprender, aquí no hay castigo. Entonces, todo esto hace que yo escoja un padre que yo lo maltraté en una época o en esta vida pasada. Y entonces ahí tú tienes que compensar para aprender. Exacto. Compensar para aprender. Y es para hacerlo consciente. Entonces, ¿y por qué no lo hacemos en esta vida? Es que la vida que tenemos es esta. Hagámoslo de una vez en esta vida. Solucionemos el problema ya. O sea que si hay una situación en particular, digamos, una persona te maltrata y uno siempre dice, pero ¿por qué mi abuela me odia? Es porque ya en otra vida tú la has maltratado, o la has rechazado, o la has ofendido, la has humillado, la has negado, no la has amado, la has reprochado. Todos estos sentimientos se convierten en traumas en la vida. Uno viene para esa vida con esa carga emocional. Mira, médicamente, los primeros 7 meses la carga emocional y la carga energética dependen, los primeros 5 meses del embarazo, dependen de la energía de la mamá. ¿Cómo estuvo la mamá emocionalmente? Claro, ligada. Y ahí va recibiendo todo, va captando toda la energía que se va incrustando en ese ser. El cúmulo yoico. De los 5 a los 7 meses, esa energía se termina de plasmar con la energía del papá. Y de los 7 a los 9 meses está el medio ambiente. De tal manera que ese niño cuando va a nacer ya tiene todos los traumas ahí estructurados, todas esas cargas emocionales y las cargas emocionales que también son favorables en algunos momentos. Y el niño cuando nace, todo se le olvida. Para plasmar, para obligarlo a uno que se viva de tal manera y para uno obligarlo a trabajar y solucionar. Doctor, ya que hablas de la carta astral y hemos visto en tus redes el enfoque hacia el lado de la astrología, ¿cómo se une todo esto a todo tu conocimiento? Hacia el lado de la astrología médica, ¿no? Sí, señor. Cuando empecé a estudiar astrología siempre pensé que eso tenía que tener otro avance. ¿Por qué? Porque siempre hemos aprendido astrología como una astromancia, o sea, un método adivinatorio. Aquí ya no es un método adivinatorio, aquí ya es un método que nos recuerda, que nos ve, nos da información de vidas pasadas, de esta vida. Incluso podemos mirar qué hiciste tú cuando tenías 7 años, 11 días. ¿En dónde lo miras? En la carta astral. En la carta astral. Sí. Y entonces, te caíste. Yo reviso. ¿Qué pasó a los 7 años? Vengo y miro la carta, digo, a los 7 años pasó esto, ya, entonces ya sé qué pasó. Y te pregunto, de pronto tú das la información y entonces nos da la posibilidad de trabajar. La carta astral, desde el enfoque médico, se puede hacer desde cualquier enfoque, del que aprendimos siempre, pero desde el enfoque médico nos da la posibilidad de trabajar de una manera específica en algún tema que necesitamos en algún instante, de trabajar que el paciente lo haga, también de hacerlo de una forma amorosa, porque a veces uno suelta la información y aquí uno puede ver que es bueno soltarla o que no es bueno soltar la información, porque el paciente está o no está preparado para escucharlo. Sí, total. Sí, aquí encuentro, por ejemplo, una persona acuario todo lo sabe. O sea, tú ya, digamos, llega la paciente y te dice el tema de la carta astral, tú ya sabes cómo guiar la consulta. Sí, lo primero que hacemos es buscar ahí cómo guiar la consulta. Primero miro la personalidad y la tendencia a la salud desde el momento del nacimiento, pero también miro la energía de la divinidad, cómo está expresada y cómo se manifiesta en ese ser. Doctor, ya que hablas de la carta astral y hemos visto en tus redes el enfoque hacia el lado de la astrología, ¿cómo se une todo esto a todo tu conocimiento?